always come back. Ok, a ver, ¿qué pasa si alguien simplemente no paga sus impuestos en México? Y no estamos hablando de una simple cartita de recordatorio, para nada. Hablamos de un proceso oficial muy contundente llamado Procedimiento Administrativo de Ejecución, o para abreviar, el PAE. Hoy vamos a meternos de lleno a desglosar cómo funciona este mecanismo que usan autoridades como el SAT o el IMSS para cobrar, para cobrar lo que se les debe. La pregunta es bastante directa, ¿cierto? Si el pago voluntario no se da, ¿cuál es el siguiente paso de la autoridad? Y les adelanto, no es una llamada por teléfono. Es el arranque de una serie de acciones que están, de hecho, muy bien definidas por la ley. Para poder entender el PAE, primero hay que tener claro un concepto clave, el cobro coactivo. A ver, en palabras sencillas, esto significa que el Estado no solo puede pedir que se paguen los impuestos, sino que tiene el poder legal para forzar ese pago si no se cumple a tiempo. Esa es la base de todo este sistema. Y todito se detona por algo llamado crédito fiscal. Pensemos en esto como la deuda ya oficializada. Una vez que este crédito fiscal existe y no se paga en el plazo que se debe, créanme, la cuenta regresiva para el cobro forzoso ya empezó. Y es justo aquí donde el PAE entra en escena. Es básicamente el manual de instrucciones que la autoridad tiene que seguir para cobrar. Y un detalle muy importante, es un proceso administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio todo ocurre directamente entre la autoridad y el contribuyente sin que un juez se meta en el asunto. Entonces, ¿cómo es que esto pasa de ser un papel en un escritorio a una acción ya muy concreta? Bueno, el PAE sigue una secuencia súper específica que literalmente lleva todo el proceso hasta la puerta misma del contribuyente. Todo arranca con esta triple jugada. Primero, internamente, la autoridad emite una orden, el mandamiento. Luego, un funcionario va y entrega esa orden en persona. Eso es la notificación. Y justo en ese mismo instante, exige formalmente el pago, el requerimiento. Son 3 pasos que, en la práctica, suceden casi al mismo tiempo. A ver, imaginemos la escena. Un ejecutor fiscal toca la puerta, entrega el documento oficial y ahí mismo, en ese momento, pide una prueba de que la deuda ya se pagó. Si no hay una prueba, el proceso escala a su fase más, digamos, más temida. Y esa fase es, precisamente, el embargo. Si no se puede comprobar el pago, la autoridad pasa a la acción de asegurar bienes. El objetivo es muy simple: garantizar que de una forma u otra la deuda se va a terminar cubriendo. Claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué se pueden llevar exactamente? La ley es súper clara en esto, ¿eh? No es un acto arbitrario. Existe un orden muy estricto que se tiene que seguir. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, fíjense. La ley le da al contribuyente la primera palabra, por así decirlo, la oportunidad de señalar qué bienes se van a embargar. Pero ojo, no es a capricho. Hay que seguir este orden al pie de la letra. Se empieza por lo más líquido, lo más fácil de convertir en dinero: plata, depósitos en el banco. De ahí se pasa a bienes muebles, luego inmuebles. Y es increíble cómo va escalando la complejidad, ¿no? Hasta llegar a cosas como derechos de autor o, en el caso más extremo, el negocio enterito. Pero, mucho ojo, porque así como la ley dice qué se puede embargar, es igual de clara sobre lo que es intocable. Existen bienes protegidos que se consideran esenciales para que una persona pueda vivir y, muy importante, seguir trabajando. Esto nos muestra muy bien cómo se busca proteger al individuo. La cama, la ropa, los muebles de uso diario, eso no se puede embargar. Tampoco las herramientas o la maquinaria que son necesarias para que una persona pueda seguir ejerciendo su profesión o manteniendo su negocio a flote. Y esta protección también se extiende al tema financiero. Los sueldos y salarios son inembargables. Lo mismo pasa con las pensiones y, muy importante, los fondos que están guardados en la cuenta individual de ahorro para el retiro. Ahora, una de las preguntas que siempre genera más nerviosismo: ¿acaso la autoridad puede, así de la nada, congelar el dinero de una cuenta bancaria? Y la respuesta corta es sí.
La autoridad fiscal tiene toda la facultad de ordenarle a los bancos que inmovilicen los depósitos para cubrir el monto exacto del crédito fiscal. Es, sin lugar a dudas, una de sus herramientas más poderosas. Otra pregunta clave. ¿Qué pasa si se le impide el acceso al funcionario? ¿Hasta dónde llega su autoridad durante la visita? Sí, pueden. Si se obstruye la diligencia, el ejecutor puede solicitar el auxilio de la fuerza pública para poder llevarla a cabo. La ley es muy seria en este punto. Bajo ciertas condiciones, incluso se podrían romper cerraduras para acceder a los bienes. Pero bueno, embargar los bienes es solo la mitad del camino. El objetivo final es convertir esos activos en dinero para poder saldar la deuda. Y para eso, el proceso entra ya en sus etapas finales. El camino para liquidar la deuda es este. Primero, un experto evalúa los bienes. A eso se le llama avalúo. Después, se publica una convocatoria para una subasta pública, que es el remate. Si en esa subasta nadie compra los bienes, la propia autoridad fiscal se los puede quedar, en un acto que se llama adjudicación. El propósito de todo esto, al final del día, es que el dinero que se obtenga de ese remate se use para cubrir el crédito fiscal. Y así se cierra el ciclo del cobro coactivo. Ok, hasta ahora hemos visto todo el poder de la autoridad, pero es fundamental entender que esto no es un camino de una sola vía. Existen derechos, existen defensas para el contribuyente. El PAE se puede frenar. Este es el punto crucial de todo el asunto. Si durante esa visita de requerimiento de pago, el contribuyente demuestra que ya inició un medio de defensa legal contra ese crédito fiscal, el procedimiento de ejecución se suspende, se detiene en seco. Y la herramienta de defensa más poderosa que existe es el juicio contencioso administrativo. Es, en esencia, llevar el caso ante un tribunal para argumentar por qué ese crédito fiscal es incorrecto o es ilegal. El simple hecho de iniciar este juicio es suficiente para poner en pausa todo el proceso de embargo y de remate. Así que ahí lo tenemos. El PEI es una maquinaria legal muy precisa, llena de poder, sí, pero también de contrapesos. La pregunta final no es tanto si el proceso es estricto, sino si todas las partes, tanto la autoridad como el contribuyente, conocen sus reglas a la perfección. Porque en un proceso como este, el conocimiento no es solo poder, es protección.